Bienvenidos a la semana 4 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente para séptimo grado de la fase 1. Estamos en la unidad número 2, propiedades de la materia, y el contenido, sistemas e instrumentos de medidas. Recuerden que siempre la unidad y el contenido hay que copiarlo, y la fase en la que estamos y la semana. Muy bien, ¿qué vamos a ver hoy? Veamos, desde muy temprano en la historia de las civilizaciones, las mediciones eran necesarias para la agricultura, la construcción y la economía. Sin embargo, las unidades utilizadas por las primeras culturas dependían de cada región o de cada comunidad. Ahora, ¿qué medimos? En El Salvador utilizamos diversas unidades para representar una misma cantidad. Para medir longitudes utilizamos metros, varas, yardas, entre otras. Para comprar los granos básicos encontramos etiquetas que nos indican su masa en libras o en kilogramos. Y para medir tiempo utilizamos las unidades de hora, minutos o segundos. ¿Cuál es la que se debe utilizar y sea científicamente correcta? La tabla muestra los factores de conversión para algunas longitudes. Cuando hablamos de factores de conversión estamos hablando de las equivalencias entre las unidades. Por ejemplo, si decimos que un metro, si lo traducimos a centímetros sería 100 centímetros. Un metro, si lo traducimos a una vara, sería 1.196. Y si lo traducimos a pie sería 3.28. Estamos hablando de las equivalencias que puede tener una unidad con otra. Ahora, ¿qué es medir? Para medir una magnitud o cantidad se le compara con otra de su misma especie que se toma como término de comparación y que recibe el nombre de unidad. Las cantidades definen una magnitud. Estos son efectos o propiedades observables comparables entre sí. Ahora, ¿qué es una unidad de medida? Se llama así a una referencia convencional usada para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Las unidades de medida permiten calcular o medir la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, la temperatura, el tiempo, la intensidad eléctrica o la intensidad luminosa. Nosotros usamos mediciones en cualquier momento de nuestro día. Utilizamos las unidades de medida. Ya vamos a ver más adelante. Ahora, cuando hablamos de medidas, las primeras mediciones realizadas estuvieron relacionadas con la masa, la longitud y el tiempo, y posteriormente las de volumen y ángulo, como una necesidad debido a las primeras construcciones realizadas por el hombre. Así, por ejemplo, en las primeras mediciones de longitud se empleaba el pie, la palma de la mano, el brazo, etc., que constituyeron al mismo tiempo los primeros patrones de medición. Por ejemplo, ustedes ven que todavía incluso seguimos usando algunas medidas para decir esto mide, ¿verdad?, una cuarta, decimos nosotros a veces utilizando las manos o un palmo, o cuando estamos, no sé cuántos han jugado fútbol, ¿verdad?, y van a hacer las metas, decimos 10 pasos. Entonces eso es una unidad de medida, pero que eran en la antigüedad, no había como un valor exacto, porque no es lo mismo un pie de un niño que un pie de un adulto. Entonces las medidas eran diferentes. Por eso decimos que todas estas unidades de medida resultaban imperfectas, ya que varían de individuo en individuo y de un lugar a otro. Ahora, esto comenzó a crear dificultades a la hora de establecer las primeras relaciones comerciales entre la humanidad. Porque supongamos que yo medía algo de 10 pies, luego venía otra persona y decía voy a ver si es verdad, y medía 10 pies de esa otra persona. Y supongamos que el pie era más grande, había ahí diferencias. Ahora, es ahí donde entraron los sistemas de medición. Entonces, el primer sistema que vamos a ver es el sistema MKS. MKS, la M hace referencia a metro,
la K hace referencia a kilogramo y la S hace referencia a segundo. El metro es una unidad de longitud, el kilogramo es una unidad de masa y el segundo es una unidad de tiempo. Entonces el sistema MKS es un método de medida que utiliza el metro, el kilogramo y el segundo como las unidades que sirven para expresar las magnitudes que tienen que ver con la longitud, la masa y el tiempo. Ahora, una característica importante de este sistema son las expresiones decimales exactas, que le hicieron sumar más seguidores y ser adoptado por muchos países, incluyendo la India, donde el sistema fue introducido en 1957. Luego, con el objetivo de lograr cierta uniformidad en todo el mundo, la Conferencia General de Pesas y Medidas recomendó un sistema unificado en 1960. Este es el Sistema Internacional de Unidades, o SI por sus siglas, y es el que se usa en la mayoría de los países en la actualidad. Entonces vemos que el sistema MKS lo que propuso es unidades de medida por cada magnitud. Por ejemplo, si vamos a medir longitudes, utilizamos metros. Si vamos a medir masa, usamos kilogramos. Si vamos a medir tiempo, usamos segundos. La velocidad en metros sobre segundo, kilogramos sobre hora. El volumen por metro cúbico o en litros y así sucesivamente. Ahora, otro sistema es el sistema CGS. La C de centímetro, la G de gramo y la S de segundo. Siempre midiendo longitud, masa y tiempo. Vemos aquí las diferencias, nada más. Que en longitud lo medimos con centímetros. En el MKS lo medimos con metros. Aquí con centímetros. La masa aquí la medimos en gramos, en el MKS en kilogramos. El tiempo aquí lo medimos en segundos y en el MKS también en segundos. La velocidad, por ejemplo, aquí lo medimos en centímetros sobre segundo y en el MKS lo medimos en metros sobre segundo y así sucesivamente. Ahora, también hay otro sistema que es el sistema inglés o llamado también sistema FPS. La F de foot que hace referencia a los pies, pound que hace referencia a las libras y second a los segundos, hablando de longitud, masa y tiempo siempre, ¿verdad? El pie, la libra y los segundos. El sistema inglés, vemos es digamos el que se usa, es muy común utilizarlo por su nombre, ¿verdad? En Estados Unidos. Pero también es importante que lo conozcamos. Por ejemplo, en esa la unidad de longitud son las pulgadas. Es una unidad antropométrica que equivale al ancho de la primera falange del pulgar y más específicamente a su falange distal. Hemos escuchado mucho eso, ¿verdad? De tantas pulgadas. Entonces una pulgada, traduciéndolo digamos a centímetros, vendría siendo a 2.54 centímetros. Un pie en inglés es foot, se traduce a FT, en verdad, quiere decir foot o pie. Es una unidad basada en el pie humano, utilizado por civilizaciones antiguas. Es la unidad de medida empleada en aeronáutica para hacer referencia a la altitud decimal de pesas y medidas. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Tenemos la yarda, tenemos la libra, tenemos también digamos el galón para las unidades de volumen y también tenemos la onza. Muy bien, ahora ¿qué sistema de todos estos ocupamos nosotros o cuál vamos a ocupar? En nuestro caso vamos a hacer referencia al Sistema Internacional de Medidas o SI. Es el sistema que actualmente se usa en la mayoría de los países y es la forma actual del sistema métrico decimal. Las unidades básicas tienen múltiplos y submúltiplos que se expresan mediante prefijos, tales como deci para décima parte, centi para céntima parte, mili para milésima parte, etc. La candela es la unidad de intensidad luminosa. Se usa en los cines, en la calibración de lámparas y televisores, entre otros. Por ejemplo, en el sistema internacional decimos que para longitud utilizamos metro, para el tiempo utilizamos el segundo, para la masa utilizamos el kilogramo, para la intensidad de corriente utilizamos los amperios, para la temperatura el Kelvin,
aunque a veces, digamos, en esta región no utilizamos mucho el Kelvin, sino los grados centígrados. Para la cantidad de sustancia de algo usamos el mol, y para la intensidad luminosa la candela. Es importante que nosotros conozcamos los símbolos que representan a cada unidad o a cada magnitud. Eso es bien importante para que no nos confundamos, porque una minúscula no es lo mismo que una mayúscula, una K mayúscula no es lo mismo que una K minúscula, al igual que esto, ¿verdad? O esto. Entonces hay que, digamos, aprendernos eso y respetar las mayúsculas y las minúsculas de los símbolos. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de medidas, tenemos que ocupar instrumentos para medir. Porque hay instrumentos para medir longitud, hay instrumentos para medir masa y hay instrumentos para tiempo. Entonces, pero estos instrumentos tienen que cumplir al menos 4 cualidades. La primera es la exactitud. Es la condición por la cual un aparato de medida toma un registro que coincide puntualmente con el real o teórico. En caso de no ser así, surge una tolerancia de error. Otro es la precisión. Es la mínima variación de magnitud que dicho aparato puede registrar. Ejemplo, una balanza de 0.01 gramos de precisión puede apreciar la 100 milésima parte de un gramo, ¿verdad? mg, miligramo. De esta cualidad se extraen las cifras significativas de la medida, ¿verdad? Para efectos prácticos se acostumbra a usar la notación científica. La notación científica la vamos a ver en la siguiente clase, así que no nos preocupemos mucho por eso. Ahora, la sensibilidad es la condición que se refiere al grado de magnitud que un aparato puede registrar. Por ejemplo, si hablamos de unas balanzas, ¿verdad? O básculas, suelen traer la cantidad mínima y máxima que pueden pesar, por decirlo de una manera. Entonces, si se le pone una carga muy pequeña o sobrepasa la que aguanta, por decirlo así, el aparato, vamos a tener no va a ser exacto la medida, ¿verdad? Porque sobrepasa, digamos, a lo que se ha establecido. Y la precisión es la medida más pequeña que es perceptible en un instrumento de medida. Entonces ahí podemos ver en la figurita la diferencia entre precisión y exactitud. Por ejemplo, aquí tenemos en la A que le observamos los tiros, ¿verdad? No están dispersos. Eso significa que no existe ni precisión ni exactitud. Vean, está muy alejado de lo que verdaderamente nosotros necesitamos. En el caso B existe precisión. ¿Por qué? Porque vean que todos están cayendo casi al mismo punto. No están, digamos, en el punto que queremos, pero ven que todos están juntos. Eso es precisión, pero no es exacto. Y en el caso C, pues existe tanto precisión como exactitud. Y nosotros buscamos que un instrumento tenga esto, ¿verdad? Estas características. Muy bien. Ahora, ponte a prueba. Veamos. Medir es una operación científica universal en la que se interrelacionan todas las actividades de la ciencia, el medio ambiente, la sociedad y la tecnología. Cuando mides realizas una actividad científica, falso o verdadero. En este caso es verdadero porque la medición es parte, digamos, de una actividad científica. La magnitud es toda aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida en una escala y con un instrumento adecuado. Pues verdadero. El sistema internacional es el sistema que actualmente se usa en la mayoría de los países. Verdadero. Y las características de los instrumentos de medida son apreciación, exactitud, precisión y sensibilidad. Pues es verdadero. Muy bien, recuerden que el ponte a prueba siempre lo copiamos. En las tareas de la semana, lo que nos está pidiendo son 4 cositas. Muy bien, ahora cuando hablamos de unidades de medida, decíamos que no siempre vamos a tener una medida en una unidad específica. Puede ser que en algunas ocasiones tengamos que hacer una conversión. Por ejemplo, supongamos que usted se va a pesar, por decirlo de una manera, y le dicen que pesa 90 kilos, pero yo quiero saber cuánto es eso en libras. Entonces tengo que hacer una conversión.
de kilogramos a libras. O supongamos que usted va a medir y le dicen que mide 1 metro con 50 centímetros o 1.5 metros, pero yo quiero saber solo en centímetros. Tengo que hacer una conversión. Entonces ya vamos a ver cómo se convierte en esto. Veamos que aquí tenemos 3 ejemplos de conversión de unidades y tenemos el literal B, que es el índice de masa corporal, que usando esta formulita. Pero ya vamos a comenzar con el primero. Ahora, algo bien importante. Para nosotros convertir de una unidad a otra, necesitamos auxiliarnos de tablitas de conversión. Ahora, obviamente eso no es necesario que usted solo memorice, pero sí que lo anote. ¿Por qué? Porque cuando estemos haciendo ejercicios vamos a tener que recurrir a esta tablita para que sepamos las equivalencias. Por ejemplo, aquí me está diciendo que 1 centímetro equivale a 0.01 metros o 1 centímetro equivale a 0.032808 pies, o al igual aquí un pie son 12 pulgadas. Entonces esta tablita es necesaria que nosotros la tengamos a la mano, entonces la podemos copiar. Vaya, ahora aquí la que tenemos en la pantalla es una tabla de conversión de longitudes, pero pueden haber o existen tablas, digamos, para masa, para tiempo, para volumen, para áreas o superficies. Entonces en este caso les dejo la de longitud y les voy a dejar la de masa por si lo ocupamos en algún momento. Entonces vean, siempre siguiendo la misma metodología, digamos 1 kilogramo es igual a decir 1000 gramos, o 1 kilogramo es igual a decir 35.274 onzas, o 1 kilogramo es igual a decir 2.2046 libras. Bueno, disculpen que yo así solo leer los números que son decimales, ¿verdad? Pero aquí lo podemos leer 2.2046, no hay ningún problema. Muy bien, ahora vamos al primer ejemplo o ejercicio que nos pide. Dice, Elena quiere convertir 50 centímetros a metros. ¿Cómo crees que debe hacer Elena para convertir los centímetros a metros? El proceso es bien sencillo. Lo único que tenemos que hacer es una fórmula como la que tenemos aquí. Pero vamos a ir explicándolo paso por paso el proceso. Lo primero que tengo que hacer es colocar el valor que yo voy a convertir. En este caso yo quiero convertir 50 centímetros. Muy bien, si aquí dijera 100, 200, etc., aquí pondríamos el valor que nos están diciendo que nosotros tenemos que convertir. Ahora, después de colocar lo que vamos a convertir, colocamos el signo de multiplicar. Vamos a hacer una multiplicación. Luego de eso pasamos una línea como que estamos haciendo una fracción donde vamos a ubicar los factores de conversión. Muy bien, ahora esto es bien importante que nosotros lo manejemos. Nosotros queremos eliminar, o mejor dicho, convertir los centímetros a metros. Entonces tengo que ver en mi tablita que vemos que 1 centímetro, ¿verdad?, equivale a 0.01 metros, pero también tengo que 1 metro equivale a 100 centímetros, ¿verdad? Muy bien, entonces ¿cuál voy a ocupar? En este caso voy a ocupar esta equivalencia, que 1 metro equivale a 100 centímetros. Muy bien, teniendo eso, sabiendo eso, yo digo, pongo la unidad que yo quiero convertir, que son centímetros. ¿Y a qué los quiero convertir? A metros. Entonces el metro lo coloco arriba. Ahora, ¿por qué lo coloco uno arriba y otro abajo? Nosotros queremos convertir los centímetros a metros, por lo tanto tenemos que eliminar esto
con esto para que nos quede esto. Entonces yo solo puedo eliminar si esto que está aquí arriba lo coloco abajo. Entonces si yo lo coloco aquí arriba, yo no puedo eliminar este con este porque están al mismo nivel. En cambio, para eliminarlo tienen que estar en niveles contrarios. Entonces cuando está algo solo decimos que está arriba, por lo tanto lo tengo que colocar abajo de esta línea, que por eso hacemos esta línea y el signo de multiplicar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero eliminar? Centímetros con centímetros. ¿Y a qué los quiero convertir? A metros. Por eso el metro está arriba. Ahora, ya sabemos que la tablita nos dice que un metro es igual a 100 centímetros. Yo fácilmente podría ocupar la otra forma de decir que un centímetro es igual a 0.01 metros y no habría problema. Ahora, pero yo voy a ocupar esto. Ahora, digo que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, tacho los centímetros. Y ahora en la calculadora, ¿qué hago para que me dé 0.50? Lo que hago es multiplicar el 50 por, recuerden que está el por, 50 por 1 y luego dividirlo entre 100. Entonces 50 por 1 es 50, entre 100 me va a dar 0.5 o 0.50 metros. ¿Por qué metros? Porque los centímetros los tachamos. Muy bien, veamos otro ejemplo para que quede más claro. Dice, Leandro trabaja en una panadería. El panadero principal le pidió que calculara a cuántos kilogramos equivale una medida de harina de 21.794 gramos y no sabe cómo hacerlo. Haz la conversión y colabora con este joven en problemas. Entonces vemos, la respuesta sería esto. Tenemos 21.794 gramos y convertido a kilogramos nos da 21.794. Ahora, pero ¿cómo llegamos a ese punto? Sigamos el ejemplo el ejemplo pasado. Primero colocamos el dato que quiero convertir, 21.794 gramos. Coloco el signo de multiplicación, coloco la rayita y los gramos están aquí arriba. ¿A dónde tienen que ir? ¿Aquí o aquí? En este caso sabemos que tienen que ir abajo para que los podamos eliminar. ¿Y a qué quiero convertir los gramos? A kilogramos. Entonces los kilogramos los coloco en la parte de arriba. Y ahora puedo irme a la tablita y verificar que la equivalencia me dice que un kilogramo es igual a decir 1000 gramos. Entonces, ¿ahora qué hago? Elimino los gramos y hago la multiplicación. 21.794 por 1 entre 1000. Entonces vean, primero multiplico 21.794 por 1. La respuesta de eso la divido entre 1000. Yo sé que aquí, como es 1, la respuesta nos da igual, pero es probable que en ocasiones tengamos que ocupar otro valor y no sea el 1, y tenemos que aprendernos este proceso. Entonces, multiplicar esto por 1 y luego dividirlo entre lo que está abajo. Entonces 21.794 gramos por 1 kilogramo entre 1000 gramos nos da 21.794 kilogramos. ¿Por qué kilogramos? Porque tachamos los gramos y nos quedó solamente kilogramos. Muy bien, vamos al tercer ejercicio. Dice, esto ya lo van a hacer ustedes. Describe con tus palabras la importancia de medir. Construye una definición y escríbela en tu cuaderno. Con sus propias palabras ustedes me van a escribir allí por qué es importante medir las cosas, ¿verdad? Analícenlo y lo escriben en su cuaderno. Muy bien, vamos a lo último. Nos dice que calculemos el índice de masa corporal. Dice que el índice de masa corporal es una relación entre la masa y la estatura de una persona. Es aceptado por la mayoría de las organizaciones de la salud como una medida de la grasa corporal y herramienta eficaz para diagnosticar obesidad. El IMC de cualquier persona se calcula de la siguiente manera. Vemos que tenemos una fórmula que el IMC va a ser igual a la masa, pero miren en qué, en kilogramos.
y la estatura en metros elevado al cuadrado. Muy bien, ahora la magnitud obtenida se compara con estándares para saber si la persona se encuentra normal, con obesidad o con falta de masa. Y los estándares son los siguientes, aquí tenemos la tablita. Ahora, veamos el ejemplo, el ejercicio que nos dice. Si una persona tiene una masa de 70 kilogramos y una estatura de 6 pies, recuerden que FT significa pies. ¿Cuál sería el diagnóstico que le daría referente a su IMC? ¿Verdad? Y luego opcional, te invitamos a que calcules tu IMC y compartes el diagnóstico a tus padres. Muy bien, veamos, comencemos. La masa la tenemos en 70 kilogramos, por lo tanto estamos bien. Pero miren que la estatura son 6 pies y dice aquí que la estatura la tienen que hacer en metros. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir estos 6 pies a metros. Entonces, veo yo en mi tablita de longitud y veo que un metro equivale a 3.28084 pies. Entonces vean, tengo esta equivalencia, que un metro equivale a 3.28084 pies, ¿verdad? Ahora, pero vean que aquí también digo que un pie me equivale a 0.3048 metros. También lo podría utilizar, no hay ningún problema. Entonces, al convertir estos 6 pies a metros, me queda esto. Vean, 6 por 1 entre 3.28084 me da 1.83 metros. Ahora, como ya tengo la estatura en metros, puedo ocupar la fórmula y decir 70 kilogramos, que es la masa que me dio el ejercicio, dividido entre 1.83 metros, pero elevado al cuadrado. Esto es bien importante, la elevación al cuadrado no es de la m, sino que se eleva al cuadrado todo el dato, ¿verdad? Todo esto. Entonces, esto lo hago en una calculadora y la respuesta es 21. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de esta persona? Si el índice de masa corporal es de 21. Vemos a la tablita y vemos que como me dio 21 está entre 18 a 25. Entonces, si me da entre 18 a 25, quiere decir que es una masa normal. O sea que no está con sobrepeso ni tampoco está, digamos, desnutrido, por decirlo así. Entonces ahora traten de hacer esto con su estatura, con su peso, por decirlo así, con su masa, y veamos en qué tablita, en qué diagnóstico nos da del índice de masa corporal. Muy bien, ahora hasta aquí termina lo de la guía, pero quiero que hagamos un extra, un bonus sobre la conversión de unidades. Vean, hay ocasiones donde tenemos que convertir más de una unidad. Si ustedes se recuerdan, en las anteriores solo decía 50 centímetros a metros, 6 pies a metros. Solo había una unidad a otra unidad, pero hay casos donde hay dos unidades. Por ejemplo, aquí tenemos que dice que una avioneta viaja a una velocidad media de 250 metros sobre segundo y queremos saber esa velocidad pero en kilómetros sobre hora. Entonces, si ustedes se fijan, tengo dos unidades, tengo metros y tengo segundos. Los metros los quiero convertir a kilogramos y los segundos los quiero convertir a horas. Entonces, vean, en la anterior solo teníamos una rayita, pero ahora como son dos unidades las que tengo que convertir, voy a hacer dos rayitas, una rayita, otra rayita, y vean, siempre multiplicándose. Entonces en la primera coloco la equivalencia de la conversión de metros. Por ejemplo, vean, metros está aquí arriba, lo pongo aquí abajo y digo que un kilómetro es igual a decir a 1000 metros. Luego en la segunda rayita coloco la equivalencia de los segundos. Vean como los segundos están aquí abajo, los coloco arriba
¿Para qué? Porque dijimos que se pueden eliminar, solo si están al contrario. Si yo los segundos los pongo acá y los segundos los tengo también aquí abajo, no puedo eliminarlos, por lo tanto la conversión me daría un error. Entonces, teniendo esta equivalencia que digo que una hora son 3600 segundos, ¿cuál sería el proceso? El proceso es el mismo, 250 por 1 entre 1000, luego eso por 3600 y eso entre 1, y eso me da 900. ¿Pero por qué kilómetros sobre hora? Porque los metros los elimino y los segundos también, por lo tanto me queda kilómetros arriba y horas abajo, por lo tanto me da 900 kilómetros sobre hora. Entonces vean, la conversión de unidades no es difícil, solo tenemos que saber a qué tablita nos vamos a acudir para ver las equivalencias y saber si las ponemos arriba o las ponemos abajo, dependiendo la unidad que vamos a convertir. Muy bien, entonces yo sé que está algo complicadito, pero pueden ver el video las veces que ustedes quieran. Esa es la ventaja del video, y cualquier duda también me pueden consultar y con gusto yo les contesto cualquier inquietud. Así que nos vemos en la próxima clase.